Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Estamos contentos de saludarles y estar delante de nuestro Dios en esta hora. Bienvenidos, hermanos, a la casa de nuestro Dios. Esta mañana vamos a orar por las peticiones y necesidades. Vamos a orar por la familia Salazar, por Marlon Galea, su libertad, por Salvador Chaín, por sus rodillas, por Milton y Eder Álvarez, por Rosales y Leo Álvarez, que Dios los guarde en su camino, por Guadalupe García y Susana Rodríguez, por sanidad, por salvación, por la familia Chávez Ortiz, Salazar Mata, por dirección, salvación, por Daniel Fernández, por fortaleza, también por Carmen Morales y familia, que el Señor se glorifique, por la vida de hermana Raquel, sus hijos, y también por el papá de nuestro hermano Miguel, que está enfermo, que el Señor se glorifique, por Evelyn y hermano Jacqueline, que el Señor se glorifique, que lleguen con bien a ese viaje a El Salvador. También por Julio Fernández, por sanidad, por fortaleza, y por Martín pide por su papá, que el Señor se glorifique, sanándolo, salvándolo, restaurándolo. Oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana te damos gracias porque, Señor amado, tú eres un Dios bueno y misericordioso. Nuevas son cada mañana, Señor, tus bondades. Presentamos delante de ti las peticiones, Señor, que mis hermanos y hermanas han enviado hasta este púlpito, creyendo, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre. Reprende al devorador, reprende la enfermedad, reprende toda dolencia, Señor. Reprende, Padre, todo estorbo. Guarda, protege, libra, sana, restaura, Señor, provee, obra, Señor, protege, conforme, Señor, a la medida de fe. Dios mío, el justo por la fe vivirá. Aquel que cree, Señor, a tus promesas. Es por eso que presentamos estas peticiones y necesidades. Señor eterno, limpia los aires, limpia, Señor, también esta mañana. Que tu palabra también sea de bendición. Habla, Señor, a mi vida, habla a mi corazón, habla a tu pueblo, habla a los amigos y amigas. Señor amado, que esta mañana tu misericordia para con ellos se deje sentir, Señor. Dios mío, que te conozca, Espíritu Santo, mientras tu palabra es expuesta, es predicada. Oh Dios, acomódala al corazón, a la necesidad de cada oyente. En tus manos de amor los ponemos esta mañana. Señor amado, ministra mi vida, ministra mi corazón. Que tu gracia, que tu Espíritu se deje sentir, Señor, siempre. Oh Dios. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, a su nombre. Abrimos la Biblia, hermanos, en dos porciones. La vamos a leer en Éxodo capítulo 31 y el Evangelio de San Mateo capítulo 25, verso 14. Éxodo capítulo 31, y de una vez busque también San Mateo capítulo 25, verso 14. Y de Éxodo 31 vamos a leer desde el verso 1. Cuando lo tengan puede decir un buen amén o un gloria a Dios. Comparta la escritura con el que está a su lado. Y lo vamos a leer de una manera alternada. Yo leo el primer versículo de Éxodo 31 y ustedes el segundo, y así sucesivamente hasta el verso 11. Leemos la palabra del Señor, hermanos, y dice de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés diciendo, verso 2 ustedes: mira, yo te he llamado tu nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y yo le he llamado, o le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor.
propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. El altar del holocausto y todos los utensilios, la fuente y su base. El aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Hoy vayámonos a San Mateo capítulo 25, verso 14. Sigamos leyendo de la misma manera. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Hoy leímos una buena parte de la Biblia por los que no lo leyeron estos días. En esta mañana, hermanos, quisiera que meditáramos y pensáramos en esta hora acerca del llamado de Dios a los hombres para su servicio. El llamado de Dios a los hombres para su servicio. De una u otra manera, para poder, hermanos, tener, para poder ganar, para poder lograr algo, se necesita invertir. Nadie va a lograr algo si no invierte. Tiempo, dinero, esfuerzo, dedicación, responsabilidad. Nadie va a poder cosechar, hermanos, si no tiene. Es decir, si no siembra. Aquel que trabaja en la construcción no va a trabajar, hermano, con las manos y se le dice: cláveme esto aquí, póngame esto aquí, arránqueme esto acá, si no tiene las herramientas. El mecánico no va a desarmar un motor si no tiene las herramientas adecuadas. Mucho menos el médico, hermano, dice: opéreme a esta persona de algún dolor o algo que tiene. Entonces, si no tiene las herramientas adecuadas, entonces es necesario invertir. Todos los que trabajan, hermanos, en cualquier área, creo que usted invierte dinero en sus herramientas, ¿sí o no? El que trabaja en las diferentes áreas, hermanos, compra su martillo, compra su medida, compra sus escuadras, compra sus máquinas. Cada uno compra las herramientas según su labor, según lo que va a hacer, según a lo que se va a dedicar. Cada uno invierte. Es igual, hermanos, también dentro de la obra de Dios. Se necesita entonces, hermanos, tener la capacidad de invertir.
y de invertir, hermanos, con responsabilidad. Cuando el Señor, hermanos, llama a Moisés, ustedes saben la historia, cómo Dios, hermanos, sacó a Moisés de la tierra de esclavitud con todo aquel pueblo. Tierra, hermanos, que los esclavizaban, los maltrataban, y ese pueblo clamó que Dios le levantara un libertador. Dios, como es fiel, ¿cuántos creen que Dios es fiel? Y Dios, como es fiel, le levanta a un libertador. Y cuando ya Dios saca a Israel, hermano, lo llama para darle las tablas, darle los mandamientos. Y le llama y le dice, pero también quiero levantarte y poner también a hombres para que te ayuden a esa labor. Ustedes saben que la obra de Dios, hermanos, no es fácil. No es fácil para hacer la obra de Dios. Es por eso que encontramos, hermanos, un sinfín de situaciones en la vida, y muchos hermanos tienden a desanimarse porque la obra de Dios demanda. La obra de Dios demanda, hermano, responsabilidad, seriedad, esfuerzo, dedicación. Es decir, la obra de Dios, hermano, demanda. Y cuando el Señor llama a Moisés, la Biblia le dice acá, y lo que leíamos en el primer verso del capítulo 31 de Éxodo, dice, habló Jehová. Dios, hermano, siempre va a hablar para llamar a aquellos que va, hermanos, a preparar. Dios llamó, Dios habla. Dios, hermanos, es un Dios que habla de diferentes maneras, de diferentes formas, para recibir el llamado de Dios. Dios muchas veces tiene que meterlo al desierto a uno, muchas veces tiene que meterlo a situaciones tremendas, porque uno así entiende. Solamente así uno puede entender. Dios muchas veces nos puede llevar a una enfermedad, nos puede llevar a un problema económico, nos puede llevar, hermano, a una situación familiar, nos puede llevar a problemas que nunca nos imaginamos. Nunca pensamos que nos iban a llegar. Dios muchas veces nos mete al fuego para que podamos ahí pedir auxilio. Muchas veces Dios nos permite que las aguas nos aneguen para, hermanos, poder llegar entonces a entender. Es por eso que el Señor dice, habló Dios. Dios habla, hermanos, a tiempo. Dios nos habló de buena manera. Incluso aquellos que Dios llama al ministerio a poder servir, muchas veces pasamos situaciones terribles. Situaciones, hermanos, que uno no entiende hasta que Dios nos mete a situaciones y uno entiende. Situaciones extremas. ¿Por qué? Porque Dios quiere forjar, Dios quiere que entendamos y comprendamos, hermanos, que Dios al que llama lo sostiene. Dios al que llama lo va a guardar, lo va a librar, va a pelear por él, lo va a bendecir, lo va a guiar. Es decir, que Dios nunca nos va a dejar avergonzados. Cuando dice la Biblia que, hermano, el Señor Jesús iba caminando en el mar, mientras sus discípulos estaban en la barca, dice que el Señor, hermano, se les adelantó. Mientras ellos iban remando en aquel barco, el Señor dice que, hermanos, comenzó a caminar sobre las aguas. Él iba caminando y dijo, la idea del Señor era, hermanos, estar antes que sus discípulos. Y por eso les digo, caminen ustedes, marchen sobre el mar, caminen, ya los alcanzo. Y mientras ellos iban en el barco, dice, hermanos, que el Señor iba caminando sobre las aguas. Pero cuando los discípulos vieron y comenzaron, hermanos, a notar que algo se movía entre las aguas, no era un pez, no era una ballena, era, hermanos, una silueta similar a una persona. Y cuando Pedro vio, lo reconoció, porque aquel que Dios llama también reconoce quién lo llamó. Reconoce que Dios es el que lo llamó, y cuando lo vio, lo reconoció. Y le digo, Pedro, Señor, ¿eres tú o un fantasma? Entonces el Señor dijo, no soy un fantasma, soy yo, Pedro. Entonces le digo, Pedro, si eres tú, manda, autoriza que yo vaya y camine sobre las aguas. El Señor le dijo, ven, camina. Pedro se tiró sobre las aguas, no se hundió, caminó un buen pedazo. La cuestión es, hermanos, que el llamado de Dios es sobrenatural. Y cuando Pedro dijo, ¿qué estoy haciendo? Estoy caminando sobre las aguas, algo que no es común, esto es algo extraordinario. Y comenzó no solo a exaltar
la grandeza del Señor, sino también que a la vez comenzó a dudar. La parte humana comenzó a traicionarlo. Y cuando él dijo: estoy parado sobre las aguas, y comenzó a hundirse. Mientras él se hundía, él comenzó a clamar y a decirle: Señor, ayúdame que me hundo, ayúdame que me ahogo, Señor, me muero. Yo me imagino alguna vez usted, hermano, llegó a un punto de ahogarse en un río, en una poza, en el mar, donde sea, en una piscina. Esa es una agonía terrible. Una vez me dijo un hermano: hagamos una competencia en un estero. Y yo le digo: démosle. Y acabamos de comer. Y comenzamos, hermanos, a nadar. Y cuando ya habíamos nadado un buen pedazo, el muchacho hermano, comenzó a engarrotarse. Se comenzó, hermano, a paralizar. Y le dieron como ataques. Y comenzó a sentirse, no podía mover las piernas ni las manos. Y cuando el hombre, hermano, solo me gritaba, tragaba agua, se hundía como podía. Yo oí que medio hacía, y cuando volteo a ver, hermano, el muchacho ya no aguantaba, estaba engarrotado, se había paralizado. Me regreso, y yo había oído que cuando alguien se está ahogando hay que saberle llegar, porque en esas locuras lo puede ahogar a uno, y hasta uno lo puede meter al fondo también. Porque si uno llega enfrente, entonces lo agarran y lo hunden, y los dos se mueren ahí. Como pude, me le fui por detrás, lo agarré del cuello y comencé a llevarlo. Cuando lo saqué, hermano, estaba engarrotado, comenzó a vomitar. Pero es una agonía terrible. Ahora imagínense a Pedro. Cuando él se estaba hundiendo, le dijo: ayúdame, Señor. El Señor llega, le da la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hermano, no hay que dudar que Dios te ha llamado. Si estás sentado en esta silla, si estamos en este lugar, si estamos en sus caminos, no hay que dudar, porque Dios con un propósito te ha llamado a ti y a mí también. Porque eso embarga la vida. Lleva a que un hermano dude que Dios nos habló, duda que Dios nos llamó, porque Dios llama, hermanos, con anticipación. Dios nos llama, Dios nos capacita para una labor. Y lo bueno que es Dios, hermano, y cuando es Dios el que llama, no se fija entonces si somos o no dignos de algo, porque nadie es digno de nada. Aquel que dice: no, sí que yo merecía este honor, yo merecía este grado, yo merecía tal privilegio, yo lo merecía. Nadie es digno de nada, nadie merece nada, porque no somos dignos, hermanos, de absolutamente nada. Y Dios, en su infinita bondad, en sus planes maravillosos, Él entonces, hermano, nos capacita, nos llama, nos prepara. Por eso usted nunca ande diciendo, hermano, y cree que puedo hacerlo, cree que puedo desempeñarlo, cree usted que voy a lograrlo, cree que voy a funcionar. Hermano, si Dios te llama, te capacita, entonces tú y yo vamos a poder hacerlo, vamos a poderlo lograr. Y por eso a veces podemos pensar y decir: ese hermano, esa hermana o esa persona no es digna de donde está. Pues nadie es digno, hermanos, de una posición donde pueda estar. Aquí vemos un ejemplo cuando el Señor llamó a Moisés. Vaya, por lo menos Moisés, hermanos, era el hombre de Dios, era el líder. Pero según la Biblia, los que tenían que servir dentro del tabernáculo tenían que ser de la tribu de Leví, es decir, tenían que ser levitas. Menos de otra hermanos, tribu. Nadie podía servir, solo aquellos que estaban llamados a servir, que eran de la tribu de Leví. Pero si usted ve y leyó conmigo y se dio cuenta, Dios, hermanos, prepara y llama a dos hombres que no eran de la tribu de Leví. Porque estos hombres, dice la Biblia, uno se llamaba, hermano, Bezaleel, que significa a la sombra de Dios. A la sombra de Dios, al margen de Dios. Y Dios llama a Bezaleel
para que sirviera. Pero este hombre tenía habilidades, tenía cierta, hermanos, ¿cómo le quisiera decir? Tenía cierta experiencia en diferentes artes. Sabía trabajar. Dice la Biblia que era preparado, un hombre con experiencia, que sabía trabajar. Y además de eso, Dios lo había llamado. En el verso 3 dice que Dios lo llamó, pero no solo lo llamó, sino que puso espíritu de servicio. Dios puso espíritu de servicio. Y no solo puso un espíritu de servicio, sino que lo llenó de sabiduría, de inteligencia, porque no es lo mismo sabiduría que inteligencia. La inteligencia se adquiere de lo que uno aprende en la vida, pero la sabiduría es diferente, porque es saber discernir y hacer lo correcto en los momentos difíciles de la vida. Y cuando mucho más viene de Dios, la sabiduría de Dios no nos va a dejar entonces fracasar. Y dice que puso, hermano, espíritu de Dios, puso sabiduría, puso inteligencia y toda ciencia en cualquier arte para inventar diseño. Es decir, que Dios al que llama, hermano, no importa entonces si somos o no dignos, si somos capaces o no somos capaces. Por eso, hermano, no hay que tener de menos a nadie. Dios al que llama, Dios sabe por qué lo llamó. Nadie podamos tener, hermanos, en baja estima a otro, porque Dios al que quiere llama. Y si Dios no nos llama a nosotros, es porque, hermanos, pues algo estamos haciendo mal. Ahí es donde viene, hermano, aquellos pensamientos, aquellos dardos, y dice: no, es que yo merecía ese lugar, no es que yo tenía que estar ahí. No, nadie puede estar en ningún lugar si Dios no lo permite. No debemos, hermanos, ¿qué importa quién sea el más humilde, el más sencillo, incluso el que no sabe, hermano? Dios puede capacitarlo para la labor, Dios puede prepararlo para una labor específica, Dios puede prepararlo. Nadie, hermanos, puede tener de menos a otro, porque Dios llama, no importa quién sea, no importa, hermano, si es o no digno. Pues ya le dije que nadie es digno. Dios llama y pone el querer como el hacer. A cada uno de nosotros Dios pone el querer como el hacer. Si las cosas no las hacemos con amor, con dedicación, pues, hermanos, llegará un momento donde ya las cosas las hacemos de una manera mecánica. Y como lo hacemos de una manera mecánica, ya no tenemos esa sensibilidad. Ya, hermano, ya no hay el deseo, ya no hay un ánimo. Dice la Biblia que Dios puso ánimo también en Aholiab, un hombre que sabía trabajar también la madera, sabía trabajar piedra y se inventaba cualquier cosa, pero también era el que iba a hacer, hermanos, todo lo que se ocupaba en el templo. El tabernáculo, las mesas, los utensilios, que era santo. Y no era de la tribu de Leví, sino que era, dice un hombre, ¿de dónde era esto? De la tribu de Dan. Pero que Dios le había dado, hermanos, espíritu, ánimo, y le había puesto un deseo. Este hombre lo hacía todo con ánimo. Quiera Dios que nosotros también todo lo hagamos con ánimo, que tengamos ánimo para hacer las cosas, que tengamos ánimo de Dios, que tengamos un deseo de hacer las cosas, porque cuando las cosas no se hacen con ánimo, entonces, hermano, hasta ahí llegó nuestro llamado. Hasta ahí llegó nuestro deseo, nuestro anhelo, cuando ya no hay ánimo. ¿Cuántos vinieron con ánimo pronto esta mañana? Con ánimo venimos a la iglesia, con ánimo venimos a servir, con ánimo venimos a cantar, con ánimo venimos a trabajar en la obra, con ánimo hacemos las cosas, hermanos, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Si lo hacemos con ánimo pronto, Dios pone el querer como el hacer. Como puso a este hombre, le puso ánimo. ¿Sabe qué significa, hermanos, el nombre de Aholiab? Es tienda del Padre, casa del Padre. Que cada uno de nosotros vengamos, hermano, y le digamos: Señor, aquí está mi vida, porque yo quiero servirte. ¿Cuántos quieren servir al Señor, pero con todo el corazón?
corazón. El problema es, hermanos, que cuando no se entiende el llamado de Dios y comenzamos a poner condiciones. No, yo puedo servir, pero si me da esto, si me deja esto, si puedo hacer esto, si usted me permite hacer esto, entonces sí, yo puedo hacerlo. Si no, no. Para servirle a Dios no hay condiciones, hermanos. Cristo nunca fue a la cruz poniendo condiciones. Él se dio en la cruz por usted y por mí. Él se entregó por mis pecados y tus pecados. Para morir en la cruz, hermano, Él no puso condiciones. Lo hizo por amor. Tanto igual nosotros debemos de servirle al Señor como lo hizo Él. Servirle, hermanos, dentro de la iglesia. Servirle dentro de los privilegios. ¿Por qué cree usted, hermano? Dios tiene, hermanos, hijos, pero hijos que estén dispuestos a servir y a trabajar en la obra del Señor. Usted no puede estar estéril. Yo no puedo estar estéril. No podemos estar cómodos y tranquilos. No podemos estar, hermanos, quietos cuando hay mucho que hacer, hay mucho que elaborar. Es cierto que estamos en este país, pero muchas veces este país, hermanos, es de bendición, pero a la vez es un país que consume, es un país que absorbe, es un país que nubla, es un país, como muchos dicen por allá, hermano, que Estados Unidos es la sepultura de los cristianos. Porque muchos que vienen con fuego, aquí vienen a solo echar humo. Y se acabó. En la tumba de los cristianos de allá por nuestras tierras. En la tumba, hermano, donde va perdiendo cuando el Señor mismo a todas. Dios no quiere que seamos solo criaturas de Él, que seamos parte, hermano, de un sinfín de números de cristianos que hay en las iglesias, pero solamente ahí están, hermano, pero no hay en ellos un deseo, un anhelo de poder servir al Señor hasta en lo más mínimo. A Dios lo poco que hagamos le es, hermano, de gran valor. Lo poco que podamos hacer, Dios lo ve con mucho agrado. Dios no ve si lo hacemos mucho, hermano, si lo hacemos con el corazón, Dios lo ve con agrado. Dios no quiere tener hijos inútiles en su obra. Dios no quiere tener hijos, hermanos, que podamos decir, no, es que yo no puedo, es que soy incapaz, es que quién sabe si voy a lograrlo, es que, hermano, es difícil, y comenzamos a poner una u otra excusa. Dios puso un deseo fervoroso, hermanos, en estos dos hombres, en Bezaleel y en Aholiab, un deseo de servir, un deseo de hacer la obra con sabiduría, con negligencia, con entendimiento, con dedicación, porque la obra de Dios, hermanos, es santa. Usted no puede estar años y años, hermanos, en las iglesias sin hacer nada y ser como esos pajaritos, hermanos, que viven solo de la madre. Y que la mamá pajarito, hermano, llega y ella es la que se anda rebuscando, buscando gusanitos, buscando, hermano, insectos para llevárselo, mientras los pajaritos están con el piquito abierto, esperando que solo les echen en la boca. Cuando ella corre riesgos, peligros de cualquier hondillero, de cualquier animal, hermano, que se la devore, pero ella está pensando en sus hijos, ella está pensando en que estén bien. Así igual nosotros no debemos de ser, hermano. Llega un momento donde la misma sabe, cuando ya echan plumitas, oiga esto, cuando ya echan plumitas, la madre llega y no crean y las pone ahí. Ellos tienen miedo de tirarse, máximo están bien altos. Ellas mismas, hermanos, con sus alas los impulsan a volar y los puchan, como dicen, hermanos, para que, y cuando ya va hacia abajo, se acuerda que es un ave y comienza a mover las alas. Quiera Dios que usted también comience a mover las alas, a hacer algo y a no depender, hermano, no solamente de otros cristianos, de otros hermanos, sino una experiencia propia del llamado de Dios para su vida, y que podamos ser buenos servidores para Dios. No ser ya y pensar que usted y yo somos inútiles, que no servimos para nada. Hermano, eso es lo que el mundo, el diablo y la gente puede decir, que no servimos para nada. Pero cómo no, servimos mucho para la gloria del Señor. El único que nos sirve, hermano, es
quiénes fueron llamados esto? Para que hicieran las mesas del santuario, los utensilios, para que hicieran el candelabro, donde, hermanos, iban a estar las 7 lámparas, donde iba a estar el aceite santo, donde además de eso, los utensilios santos del altar, el incienso. Y no eran dignos de estar ahí en el templo. Por eso así, hermanos, que no somos dignos de estar en el templo. No somos dignos de tener un privilegio de predicar, de pastorear, hermanos, de servir, de estar ahí sirviendo a los demás, a los niños, cualquier área que podamos servir. No somos dignos. Pero Dios en su bondad nos llamó, no importando que estamos llenos de errores. ¿Cuántos tienen errores? Que estamos llenos de errores. Que estamos llenos, hermanos, de dificultades. Que estamos llenos, hermanos, de imperfecciones. A pesar de que somos, hermanos, imperfectos, llenos de errores y todo eso, Dios puso la mirada en nosotros, pudiendo llamar ángeles para que sirvieran a Él. Dios pudo llamar ángeles para que vinieran y predicasen el evangelio y que ministraran alguna alabanza o que llevaran las buenas nuevas de salvación. Si al principio los ángeles eran los que llevaban el mensaje. Dios enviaba ángeles, y ángeles significa mensajero de Dios. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, capítulo, hermanos, 3, hermanos, usted va a ver ahí cómo Dios llama a las iglesias. Escribe el ángel, al de Filadelfia, al de Éfeso, al de Tiatira, a todos ellos, a todos los ángeles que están ahí. Pero no se estaba refiriendo a los ángeles, sino a los hombres de Dios que estaban al servicio y al cuidado de la obra. ¿Cuántos aman la iglesia, la obra del Señor? Y si amamos la obra del Señor, debemos de hacerlo, hermanos, como estos hombres. No eran dignos, pero Dios puso espíritu en ellos. Y cuando Dios pone espíritu, hermanos, en uno no pone excusa. No hay pero, no hay traba, no hay dificultad, porque Dios puso un espíritu y puso ánimo. Y cuando Dios pone ánimo, hermanos, uno no le importa el tiempo, el dinero, el gas, la llanta, las millas, o lo que sea, no le importa nada. Le importa la obra, le importa las personas, le importa el servir, le importa, hermano, el poderse dedicar. Porque Dios llamó a estos hombres, los preparó en toda ciencia, sabiduría, pero después, hermanos, el conocimiento que ellos tenían. Para servir al Señor no se necesita tener experiencia. Muchas veces las experiencias son obstáculos para un desarrollo espiritual. Cuando se tiene llamado y se une la experiencia, entonces es de gran provecho. ¿Se recuerdan de Apolos? Cuando llegó Apolos, dice la Biblia, él estaba predicando, estaba anunciando la buena nueva, predicando el mensaje de salvación. Y por ahí estaba Priscila y Aquila. Ellos, hermanos, en ningún momento dijeron: Apolo, ¿para qué está hablando de eso si usted no anduvo con el Señor? Además, no es reconocido por el aparato de los apóstoles. Jamás, hermanos, lo menospreciaron, jamás lo llamaron de hereje, jamás, hermanos, le dijeron porque no es de nosotros. ¿Sabe usted que muchos no están con nosotros, pero son de nosotros también? Es decir, que muchos cristianos allá afuera quizás no tenemos, hermanos, las mismas características como iglesia, como misión, pero son también hijos de Dios que están amando a Dios, sirviendo a Dios, predicando el mensaje, anunciando las buenas nuevas. Y cuando dice la Biblia, hermano, que se bajó, pero la Biblia hace un paréntesis y dice: aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolo no había sido bautizado por el Espíritu Santo, ni mucho menos había oído que había Espíritu Santo. Pero era un hombre, dice que, hermanos, elocuente, conocedor de las Escrituras. Era un hombre que con denuedo, es decir, sin miedo, predicaba el mensaje. No tenía miedo que lo apalearan, que lo arrastraran, que lo metieran a la cárcel. Era un hombre con ánimo pronto. Era un hombre con deseo de hacer la obra. Y se gozaba haciendo la obra del Señor. Se regocijaba haciendo la obra de nuestro Dios. Los líderes se regocijan cuando van a llevar el mensaje a las células. O van diciendo: uy, ya se va a acercar el jueves para ir a hacer la célula, ya se va a llegar el sábado para ir a hacer la célula, y yo que no quería ir.
Yo que no quería ir, ya se está llegando. Ojalá que caiga una buena tormenta, dicen algunos. Ojalá que se ponga feo el clima para que yo no pueda ir. O que vaya a ir a la iglesia y ojalá que la situación se ponga extrema. Hace poco una media tormenta que anduvo haciendo estragos por otro lado, a muchos los detuvo de venir a la iglesia. Solo porque en la televisión aparece ahí tornados en Arlington. Dice, van tornados en Arlington, entonces significa que no vamos a ir a la iglesia hoy. Nada nos puede detener cuando hay un ánimo pronto. Mire, hermano, si los hombres allá afuera, los que no conocen del Señor, cuando hacen esos partidos, hermano, esas fiestas paganas, no los detiene el hielo, el frío, el agua, la tormenta o lo que sea, nada los detiene, porque ellos quieren, hermano, representar, darse a conocer, cuanto nomás nosotros que debemos de dar testimonio acerca de aquel que nos llamó para una obra específica en esta tierra. Y dice, hermanos, he puesto entonces para que él trabaje el aceite, haga las vestiduras de los sacerdotes. Oiga, que haga las vestiduras de los sacerdotes, la ropa que se van a poner los sacerdotes, para que ellos también le hagan la ropa a los hijos de Aarón, para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que les he mandado. Entonces Dios, hermanos, nos ha llamado para poder hacer una obra específica. Dios nos ha llamado para que hagamos y ganemos Arlington para Cristo y sus alrededores. Que ganemos las ciudades, que ganemos a los vecinos, que ganemos a los parientes, que ganemos a los compañeros y compañeras, que les hablemos de las buenas nuevas de salvación. Cada uno de nosotros somos llamados a hacer eso, para anunciar las buenas nuevas, para llevar el mensaje. Dios nos ha llamado y nos ha capacitado. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dijo: Señor, pero ¿cómo voy a ir yo si Faraón busca mi cabeza? Además, tú sabes que yo maté a uno allá queriendo defender a uno de los míos, y allá me buscan, mi cabeza tiene precio. No, le dijo el Señor, yo te voy a mandar. Pero ¿cómo voy a ir, Señor? Yo te voy a mandar con mi poder. Le dijo: tira la vara. Y cuando él tiró la vara, que él andaba de pastorear a las ovejas, tiró la vara, y aquella vara inmediatamente se convirtió en una culebra, que dice la Biblia, hermanos, que esa culebra, esa vara convertida en culebra, perseguía al mismo Moisés, y Moisés corría delante de la presencia del Señor, porque aquella serpiente lo buscaba. Y cuando Moisés le dice: Señor, basta ya, Señor. Y cuando el hermano dice: ¿para qué corres? No corras de lo que yo te estoy dando. ¿Por qué cree usted que muchas personas le llaman y le dicen: hermano, ¿quiere servir en la obra del Señor? No, hermano, yo creo que estoy bien así nacida, solo apoyando así con mis ofrendas y mi tiempo. Hermana, ¿quiere servir? No, dice: sí, estoy bien, hermano, no quiero mayor responsabilidad. No, así estoy bien, hermano, ¿para qué? Dice. Si al final los mismos privilegios lo terminan a uno matando. ¿Para qué? Dice, si bastará con que yo me congregue. Toma la vara, le digo, de la cola, de la serpiente, tómala de la cola. Y cuando la tomó de la cola, la vara otra vez, hermano. Y dice la Biblia, y le dice: Señor, pero yo he visto que aquellos también lo pueden hacer. Los encantadores de Faraón, yo he visto que lo pueden hacer. A ver, le digo: mete la mano en tu muslo. Y metió la mano en su muslo, y cuando sacó la mano dice que estaba blanca, blanca de lepra, y eso era una inmundicia. Y digo: Señor, estoy inmundo delante de ti. Vuélvela a meter, Moisés. La volvió a meter. Cuando la saca, era blanca, hermano, otra vez normal. Y digo entonces: sí, Señor, voy a ir, porque si tú me mandas, entonces no voy solo. No estamos solos en esta tierra. El Señor te llamó, te sacó de las tinieblas a su luz admirable, te sacó de la garra del diablo, nos sacó de la garra del enemigo. Dios te sacó del vicio, del alcohol, de la droga, de robar, de matar, de violar, de lo que sea. Dios nos sacó para que le sirvamos a Él.
Si usted era malo, era tremendo. Éramos terribles. Entonces Dios, ¿para qué nos llamó? No nos llamó para que, hermanos, en los años vayan pasando sobre nosotros. Dios nos sacó con un propósito de ese lugar. Dios te sacó para que le sirvas, para que arregles lo que tienes que arreglar y servirle al Señor con todo tu corazón. Y lo terrible es que Dios llegará un día donde pedirá cuentas a cada uno. No importa entonces, hermanos, hasta donde nosotros podamos creer que somos útiles. No importa si podamos tener defectos, errores. No importa, hermanos, lo que podamos tener. Muchos hombres tuvieron también defectos, pero también tenían talentos, como estos dos hombres. Pero hubieron otros que tenían talento: Pedro, Juan, Jacobo, que eran pescadores, dice la Biblia. Ellos estaban todos los días remendando redes, y luego los hermanos llevaban los trasmayos y las tiraban. Eran unos hombres que tenían talento, y el Señor, cuando los vio, dijo: estos me van a servir, estos los voy a hacer pescadores de hombres. Y les dijo claramente: dejen eso, síganme, a partir de hoy los voy a hacer pescadores de hombres. Dios quiere, hermano, hacer algo con tu vida. Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere hacer algo con tu familia, contigo mismo. Dios quiere hacer algo, hermano. Solamente deposítate en las manos de Dios, pero a la vez actuemos con obediencia. Porque podemos tener llamado, podemos tener talento, pero si somos rebeldes, hermanos, ya le echamos a perder todo. Porque es posible que tengamos más de algún talento, pero si hay rebeldía, si hay, hermano, soberbia, si hay, hermano, no un corazón humilde, no un corazón sencillo, obediente, entonces, hermanos, echarás a perder lo que Dios te ha dado. Dios nos ha dado talentos a cada uno, de una u otra manera. Por eso leía yo el capítulo 25. Porque a todos el Señor no les vio, ni les pensó, ni los analizó si eran buenos administradores o no. Cuando el Señor vio a estos tres hombres, que es una parábola que el Señor menciona. Una parábola es mostrar, hermanos, una situación material para mostrar, hermanos, verdades espirituales. Esa es una parábola. Y como vio a los tres, no los vio si eran o no capaces. Los llamó a los tres y les dijo: yo me voy a ir por un tiempo, pero tengo mis tesoros, tengo talentos. En San Marcos lo dice diferente, eran denarios. Pero un denario, o los denarios, hermanos, eran oro puro. Y que eso representaba el trabajo, oiga esto, de 20 años. Cualquiera dice: era un denario, era un centavo, como los centavos que aquí vemos. Dicen un denario. No, un denario era el trabajo de 20 años. Y el Señor tomó esos talentos, hermano, y se los dio. Le dijo: aquí te dejo el trabajo. ¿De cuántos años? Se los dio a cada uno y les dijo: aquí está esta labor para que ustedes la hagan. A uno le dio 5, le dijo: te dejo estos 5 denarios. A otro le dio 2 denarios, le dijo: trabájalo. A otro le dio 1. Los tres eran iguales, pero no los tres hermanos hacían lo mismo y tenían las mismas ideas. Por eso dice que el Señor les dio ideas, que inventaran algo, que hicieran algo. Esta mañana yo les digo: hagan algo, hagan algo, hagamos algo. ¿Cuántos años tiene usted que nunca, ya tiene años de que no ha ganado un alma para Cristo? ¿Cuántos años tiene usted que no ha ganado un alma? O quizás nunca ha ganado un alma para Cristo. Y su corona está pelona, pelona. Estoy usando ese lenguaje para que me entiendan. Y su corona no tiene nada, está solo el esqueleto. No tiene ni una perla preciosa. Porque cada alma que usted y yo, hermanos, ganamos para Cristo. Cuando digo ganamos, me refiero, hermanos, que somos el canal para que esa persona conozca a Cristo. Entonces, hermanos, esa perla, esa se va poniendo en cada una. Por eso incluso la Biblia dice que hasta hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente aquí en la tierra.
Hagamos algo, queridos hermanos, hermanas. Hagamos algo, invéntese algo para lo bueno, porque a veces nos inventamos las cosas malas. Esas sí somos buenos para inventarlas. Aleluya. Amén. Inventamos un sinfín de cosas malas. Somos buenos para eso porque la carne se presta para eso. Pero inventemos como aquellos dos hombres. Dice que el Señor les dio ese deseo de inventar algo, de hacer algo. Y que digan del pastor, le digo, pastor, yo traigo esta idea, esta visión, aquí se la pongo, aquí se la dejo, mire, esto y esto, analícela y véala, hermano, con toda humildad. Pero no podemos, hermano, estar siempre sin aquel deseo. Dios nos ha dado talento, Dios nos ha dado, hermanos, algo, y tenemos algo preciado que Dios nos ha dado para que lo trabajemos, para que lo desenvolvamos, para que nos multipliquemos, para que, hermano, nosotros demos esa labor. Cuando el Señor le dijo, aquí está 5, aquí están 2, aquí está 1, trabájenlos, me voy yo por un tiempo. Yo creo que el Señor ya viene pronto. Va a aparecer. Y cuando Él venga, hermanos, llamará a cada uno, dice la Biblia, según dice Apocalipsis, haya sido su obra. A cada uno nos pedirá cuenta de lo bueno o de lo malo. De todo lo que pudimos hacer, hermanos, y ¿qué hicimos? Por un tiempo me voy. Y dice, hermanos, les dio según, conforme a su capacidad. Dios nunca nos va a poner carga que no podemos llevar. Dios nunca nos va a poner algo que no podamos hacer, como los fariseos y los escribas, que le ponían una gran carga al pueblo, a la gente, y ellos no querían ni tocarlo ni llevarlo con un dedo. El Señor no es así. El Señor le dio a cada uno según su capacidad. Dios nunca nos va a dar algo que no podamos hacer. Por eso no le estemos pidiendo al Señor, Señor, dame $1.000.000, aunque sean unos $100.000, Señor. Si, hermano, si con el pago de la semana se pierde, ¿qué no haría usted con $100.000? Ya no viene a la iglesia. Aleluya. ¿Qué haría usted con $100.000? Estoy seguro que muchos de aquí dejarían al Señor por $100.000. Lo primero que harían es comprarse un buen carro Ferrari, una casa de lujo, o qué sé yo, hermano. Pero ¿qué podemos hacer con $100.000? Le dio a cada uno según la capacidad que podía tener. El de 5, dice la Biblia, hermano, que habiendo recibido los 5 denarios, comenzó. Él dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con estos 5 denarios? Dijo, lo voy a invertir en esto, en lo otro. Comenzó a invertir en diferentes maneras. Se sentó, analizó, hermano, y a la vez invirtió. Analicémonos, hermanos, sentémonos y pensemos en cada uno de nosotros y veamos si estamos invirtiendo y produciendo. Y dijo él, voy a comenzar a invertir. Ese hombre tuvo la capacidad y comenzó a generar y generó 5 más al cabo del tiempo. No dice cuánto tiempo. El de 2 no tenía la misma capacidad, pero, hermanos, también supo invertirlo y comenzó a invertir lo poco que tenía. Y lo poco que tenía lo trabajó y lo multiplicó y hizo 2 más. Pero el que tenía 1, dice la Biblia, oigan, me llamaba la atención lo que él dijo. El que tenía 1, dice la Biblia, tuvo miedo. El verso 25 dice, el que tenía 1, cuando su señor vino, al que tenía 5 le dijo, aquí están mi señor, 5 talentos me diste, aquí están otros 5, son 10. El Señor le dice, buen siervo, venid, pasa el gozo de tu Señor, porque tienes recompensa. El que tenía 2 le entregó 4 y le dijo, buen siervo, aunque no tenía la misma capacidad, pero lo reproduciste. No
Nunca pensemos, hermano, yo quiero ser como el pastor, es decir, llegar a la misma capacidad. O yo quiero ser como el hermano fulano, como la hermana sutana, yo quiero ser como ella o como él. Es posible que no tengamos la misma capacidad. Por eso nunca hay que igualarnos, hermanos, a los demás. Usted debe de funcionar a lo que es y a lo que tiene y según su capacidad. Yo voy a funcionar a la capacidad, a lo que Dios me ha dado, y hermanos, funcionar. Aquel dijo, tuve miedo cuando lo llamó y le dijo, dame cuentas. Le digo, tuve miedo, Señor. Muchos cristianos no se desarrollan, muchos cristianos en la iglesia no se desarrollan porque el miedo les embarga. Tienen miedo, y el miedo no viene de Dios, sino que viene del diablo. Tiene miedo para todo. Tiene miedo a ser anfitrión, tiene miedo a ser líder, tiene miedo a ser diácono, tiene miedo a ser diaconisa, tiene miedo a cantar, tiene miedo a tocar, tiene miedo a servir, tiene miedo a ir a evangelizar, tiene miedo a hablar al patrón, tiene miedo a hablar a los hermanos, a medio mundo. Todo está lleno de miedos. Y eso no lo deja producir. Pero qué paradójico que muchos tienen miedo para las cosas de la obra, pero para las otras cosas no tienen miedo. Amén. Para los demás dicen, no, ¿quién dijo miedo? Aquí voy yo. ¿Verdad que a veces ven así decir, ¿quién dijo miedo? Yo me tiro, yo hago, yo me meto. Pero para la obra del Señor el miedo nos embarga. Quiera Dios que Dios ponga un espíritu de deseo, un ánimo, un anhelo y sobre todo una humildad, hermanos, para poder hacer la obra del Señor. Todos hagamos la obra del Señor. Aquí la obra, hermanos, no es de un grupo selecto de personas. Aquí la obra es de toda la iglesia en general. Unos de una manera y otros de otra manera. Pero todos somos llamados a hacer la obra de Dios. Hay una porción que quiero leer en San Marcos 13:34. Miren lo que dice San Marcos 13:34. El reino de los cielos, hablando siempre de la necesidad de estar pendiente y velando porque nuestro Señor viene. Yo creo que Cristo viene pronto y debemos de estar despiertos, debemos de estar trabajando. No debemos de estar ociosos, no debemos de estar sin hacer nada. Debemos de hacer algo, hermano, porque nuestro Redentor viene pronto. Y hablando el Señor de las vírgenes, en el verso 34 dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al postrero mandó que velase. A los profetas Dios les dio una responsabilidad. A los apóstoles el Señor les dio una responsabilidad. Y nosotros que somos los postreros, que es la iglesia debe de estar pendiente, hermano, y más despierta y trabajando, laborando de una u otra manera. Tengan iniciativa, hermano. No estén esperando que del púlpito se les dé la luz verde. Vamos a predicar allá al rancho, vamos a predicar a una lavandería. Vamos, no, usted tome la iniciativa sin necesidad que nadie le diga. Agarre su Biblia, váyase, hermano, a un lugar, predíquele a la gente, porque aquí a nadie se le va a decir, no vaya, porque todo tiene que hacerse así. No, cuando usted quiera, váyase a orar, váyase a ayunar, váyase a buscar el rostro de Dios. Cuando usted desee, hermano, anunciar, predicar, testificar, ir a decir a la gente, Cristo le ama. No esté esperando que de un púlpito se le dé la orden. La orden el Señor la dio en su palabra: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea, hermano, hay que bautizarlo para que me sirva también. Usted está desperdiciando su tiempo, su esfuerzo, su juventud. Jóvenes están desperdiciando sus fuerzas, sus energías. Todos, hermanos, debemos de estar como estos hombres que cuando el Señor vino les pidió cuenta. Y al que digo, tengo miedo, Señor, tuve miedo. Y como sé que eres hombre duro y que recoges donde no sembraste,
Dije yo, bueno, yo creo que el Señor a mí me va a perdonar si cuando me dio un denario, yo voy a venir y le voy a dar el mismo denario. Y cuando llegó el Señor le dijo, siervo, dame cuenta. Y le dijo, Señor, como sé que eres un hombre duro, él quería cuestionar. Y como sé que se recoge donde no sembraste, aquí está mi denario. Un denario me diste, estos son aquellos formalistas. Aquella gente, aquellos cristianos formalistas. Que hasta el mismo Dios, hermano, tiene la osadía de quererlo cuestionar. Un denario me diste, un denario te doy. Pensando que él iba a quedar bien con el Señor. El Señor le dice, mal siervo eres tú. No tuviste la capacidad de tan siquiera, no tuviste iniciativa de poder ir al banco y decir, miren, aquí está un denario, por favor métanmelo ahí todo el tiempo necesario mientras viene mi amo, y por lo menos los réditos. Eso hubiera generado por lo menos rédito, y eso lo hubieras traído. Porque una cosa, hermano, es cierto, que Dios siempre va a recoger de nosotros, querramos o no querramos. Pedirá cuenta a todos por igual. Aquí el mundo dice, hermano, que la vida no vale nada. Y como dicen que la vida no vale nada, dicen, no, al morirse se acabaron los jaranas, los problemas, las situaciones. Cuando uno se muere, se acabó todo y hay paz, hay descanso. Hasta le ponen en las cruces, hermanos, que dice las iniciales, que en paz descansa. ¿Cómo que en paz descanse? Primero, si no tenés a Cristo, no va a descansar en paz. Yo digo que un cristiano no hay que poner, bueno, yo, hermano, no estoy de acuerdo que le pongamos que en paz descansa. Más bien, cuando un cristiano muere, le pongamos el texto que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. ¿Permite usted ponerle ese letrero cuando usted parte con el Señor? Y yo le doy permiso también que lo pongan sobre la mía. Y no vayan a poner Q, y ¿cuál es la otra? Que el Señor de que descanse en paz. No. No, le digo al Señor, siervo malo, poquito te di y no lo pudiste ministrar ni servir. Poquito te di para que lo hicieras. Cada uno dentro de la obra del Señor lleva diferentes cargas, ¿sí o no? Poquito te di y en lo poquito te rajaste, como dicen los hermanos de México. Poquito te di y en lo poquito no me fuiste fiel. Poquito te di y mira lo que me traes. Mal siervo, no recibe la misma alabanza de los 5 y de los de 2. Quítenle, digo el Señor, lo que tiene. Y ahí es donde viene el llorar y el crujir de dientes. Por eso es que en las iglesias encontramos muchos cristianos, hermanos, que después de estar en un lugar y luego, hermanos, dicen, no, quítenle lo que tiene y déselo al que tiene menos. Y ahí es donde viene diciendo, no, si yo no sé por qué me quitaron, yo no sé por qué entonces no me dieron esa facultad, ¿por qué entonces? No, hermano, Dios, si usted no hace bien las cosas, Dios lo va a quitar. Si yo no hago bien las cosas, Dios me va a mochar, me va a cortar, me va a quitar, porque Dios, si no sabemos hacer bien la obra de Dios, Dios nos va a dar en la nuca. Y si no lo hacemos bien, Dios nos va a quitar. Porque Dios nos conoce. Dios nos conoce no por Juan, por Pedro, por Mario, por hermano, por José. No nos conoce por ese nombre. Ese nombre no lo puso Dios. Ese nombre lo pusieron nuestros padres por un almanaque. Hermano, bueno, en aquel tiempo todavía se usaba el almanaque. Por eso es que en su mayoría los que somos mayores tenemos los nombres comunes. Juan, Pedro, Bartolomé y no sé cuántos más. Ahora no, ahora se llaman Brian. Ahora se llaman Ryan, ahora se llaman un sinfín de nombres. ¿Y cómo se llama su niño? Se llama, y ya le dice el nombre. Así se llama hoy, los nombres. Y
Y es indito, pues. Es un indito. ¿Y cómo le pusieron? Y le ponen un nombre ahí que... Bueno, hay gente que está tan trastornada que hoy, hermano, los medios de comunicación influencian. ¿Y cómo se llama su niña? Shakira. ¿Y cómo se llama su niña? Se llama... ¿Cómo se llama otras cantantes por ahí que andan? Thalía. ¿Cómo se llama Thalía? Bueno. Enseña, hermano, que lo que tienen en su corazón, eso también lo reflejan en su vida, en su familia y en todo. Dios nos pedirá cuenta. Es por eso, hermanos, que no debemos de aprender de estos malos siervos, de este siervo malo. Quítenle lo que tiene, dijo el Señor, porque ni tan siquiera lo poco que se le dio. Lo que usted y yo hagamos, lo poquito que hagamos en la obra de Dios, hágalo con el corazón y hágalo para el Señor, no para agradar a los ojos humanos ni a persona alguna. Hágalo para el Señor. Y no lo hagamos para que nos vean, sino para que el ojo de Dios nos vea, como le hizo, hermano, el Señor allá en 2 de Samuel, cuando dice la Biblia que cuando Samuel llegó y vio al primer hijo de Isaí, agarró la redoma de aceite y dijo: este es el que el Señor escogió, venga para acá. Y le iba a echar la redoma de aceite para ungirlo, y el Señor le grita y le dice: no es ese el que yo he escogido, no es ese el rey de Israel. Entonces, ¿cuál es? Le digo. Y le dice: ¿estos son todos tus hijos? No, le digo. Sí, digo, se dice, algunos historiadores dicen que ¿cómo se llama? David era un hijo, no, hermanos, de una manera legal, hijo de Isaí, sino que era hijo de un romance que tuvo por fuera. Y por eso ni tan siquiera tuvo el valor de presentarlo. ¿Quién de nosotros se va a olvidar de un hijo? ¿Verdad que aunque sea malo, nosotros nos acordamos de nuestro hijo? Y le dijo Samuel: ya no tienes más hijos. Pues ni uno de nuestros hombres elegantes que tiene es. Son robustos, de hombro ancho y ojos hermosos. Pero ni uno es. Entonces, ¿quién? ¿Tienes algo otro? Sí, le digo, por ahí tengo el más pequeño que por allá a veces lo tengo cuidando ovejas. Olvidado allá en las montañas. Y sabe que el que se iba, no crea que se iba a diario. Caminaban mucho y se estaban hasta meses en las montañas cuidando. Digo, entonces, mándalo a traer. ¿Quién sabe si ese sea? Y cuando, hermano, al nomás que venía apareciendo el muchacho que huelía a oveja, sudado, aquel muchacho, hermano, pero que a pesar de su apariencia no era elegante ni impactante, no obstante el corazón de ese muchacho era conforme al corazón de Dios. Y cuando venía, hermano, inmediatamente el Señor le habla y le dice: corre, úngemelo, porque ese es el rey de Israel. Llegó y los hermanos lo ungió. Ahí estaba el rey, porque Dios no ve la apariencia, Dios no ve el corazón, hermano, lo que nosotros querramos apantallar. Podemos apantallar a medio mundo con nuestras palabras, con nuestras impresiones, pero a Dios no lo podemos impactar. Dios sabe qué clase de cristianos somos. Dios sabe lo que tenemos en el corazón. Dios sabe si somos sinceros o no. Dios sabe cómo venimos a la iglesia. Quiera Dios que vengamos, hermanos, con un corazón diciéndole: Señor, aquí estoy, miserable de mí, como decía Pablo, miserable de mí, pero si en poco, en algo te puedo servir, aquí está mi inútil vida. ¿Alguna vez has tenido el valor de decirle: Señor, aquí está mi vida inútil? Pero si en algo te puedo servir, hazlo como tú quieras. Necesitamos humillarnos ante Dios. Necesitamos, hermano, atender el llamado de Dios. Dios sigue hablando. Dios nos sigue llamando, nos sigue hablando. Dios nos abre las puertas para que le sirvamos y nos entreguemos, pero nosotros no queremos. Pero quiera Dios que esta mañana podamos entender, hermanos, que Dios nos está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Cierre sus ojos.